Los álamos a la orilla del río estaban desnudos. El viento les había arrancado las ramas. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y el aire olía a tierra mojada y al humo de fogatas lejanas. En la ribera baja 4 hombres apaches discutían sus voces duras y filosas se imponían sobre el murmullo constante del agua. Una anciana encorvada por los años, con el cabello largo y plateado, se mantenía aparte, las manos le temblaban mientras suplicaba en su lengua. Su voz quebrada no conmovió a ninguno. Nailey estaba en el centro, con las muñecas amarradas con tientos de cuero crudo, la piel ya enrojecida por la fricción. Tenía 24 años, pequeña de estatura pero fuerte por los años de trabajo y recolección. Había rechazado casarse con un hombre del doble de su edad, una unión impuesta por las costumbres y los intereses. Ese no lo convirtió en su enemigo. Algunos del campamento la apoyaron, pero no bastó para evitar el castigo. Ahora estaba descalza sobre el barro helado, el estómago revuelto por el miedo. Mantenía la cabeza erguida, aunque el temor le apretaba el pecho. Recordó la choza de su abuela, el consuelo de moler maíz junto al fuego, las voces que alguna vez le dijeron que tenía valor. Todo aquello parecía tan lejano ahora. Los hombres la empujaron más cerca de la orilla. Intentó no dejar ver el terror, pero las manos le temblaban contra las cuerdas. Uno escupió al suelo, otro murmuró sobre la vergüenza. Cortaron la soga del poste, y con un empujón brutal, Nailey cayó hacia adelante. Su cuerpo golpeó el agua helada con un azote que le arrancó el aire de los pulmones. El pánico la atrapó cuando la corriente la hundió. Pateó, giró, pero sus manos seguían atadas. El pecho le ardía cuando el río entró a la fuerza en sus pulmones. Pensó en un destello que aquel sería su final, que su resistencia solo sería recordada como deshonra. Más arriba, Rowan Pike cruzaba el vado con su caballo, la mula cargada siguiéndolo. El día parecía igual a tantos. Llevaba sal, harina y tabaco rumbo a la cabaña de troncos. Trabajaba para un ranchero que le pagaba poco. Con 38 años, nacido en Tennessee, había sido soldado, después esposo y más tarde viudo. La pérdida lo había adelgazado, pero no vencido. Vivía en silencio, hacía sus tareas y hablaba poco. El cruce del río era rutina. Primero escuchó la zambullida. Detuvo al caballo, frunciendo el ceño, la mirada alerta. Entonces alcanzó a ver una cabellera oscura agitando el agua, un cuerpo girando bajo la corriente. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo, clavó las espuelas metiendo al alazán en lo hondo. El agua fría le subía al animal hasta los costados, pero Rowan se inclinó estirando el brazo firme. Su voz salió ronca y baja, aunque sabía que ella no lo oía. El cuerpo golpeó contra el caballo. Rowan se lanzó sujetándola por debajo de los brazos y levantándola hacia arriba. Era liviana, pero empapada pesaba. La acomodó sobre la silla, giró al caballo con fuerza. Sus botas arrastraban en la corriente mientras el animal luchaba hasta alcanzar la grava. Allí la bajó arrastrándola fuera del agua. Ella tosió escupiendo agua, los labios amoratados por el frío. Los ojos se abrieron apenas y volvieron a cerrarse. Rowan, con la quijada apretada, cortó las sogas con su navaja. Le frotó las manos, los brazos, intentando devolverle calor a la piel. «Respira», murmuró casi para sí mismo. Por un instante no reaccionó. Se le encogió el estómago. ¿Llegaba tarde? Entonces ella volvió a toser el pecho, se le levantó buscando aire a tirones. El alivio lo atravesó, aunque su rostro siguió serio. Se quitó el abrigo y la envolvió. Temblaba con fuerza, los ojos entreabiertos, sin enfocar aún. Rowan miró río arriba. No había señal de los hombres. Quien la había lanzado se había ido. Su mandíbula se endureció, la rabia subía, pero no era momento. La joven estaba viva, aunque muy débil. Si la dejaba ahí, moriría. Despacio ahora dijo en voz baja, acomodándola con cuidado. «Te congelarás si te quedas afuera». Ella no entendía todas las palabras, pero captó el tono firme y sereno. En su mente, la confusión atravesó el miedo. ¿Por qué un extraño se detendría por ella? ¿Por qué un hombre blanco la sacaría del río cuando su propia gente la había dejado caer? Rowan la subió al caballo, montó detrás y la sostuvo contra su pecho. Ella seguía temblando, el peso de su cuerpo delgado apoyado en él. Sujetaba las riendas con una mano
y con la otra la mantenía firme avanzando por el sendero del risco. La mula venía atrás con la carga. El camino fue lento, el piso resbaladizo, el viento mordiendo en la cima. Los pensamientos de Rowan marchaban al ritmo de las patas del caballo. No había pedido esto. Vivía solo por decisión. El silencio era su única compañía desde que la fiebre se llevó a su esposa y a su hijo. Sabía bien que no debía cargar con las penas ajenas, pero tampoco podía dejar morir a alguien mientras aún tuviera aliento. La cabaña apareció al fin un bajo rectángulo de troncos con humo saliendo leve de la chimenea. Sintió alivio. Empujó la puerta con el hombro, la llevó dentro y la recostó en el catre. Ella intentó incorporarse, pero él negó con la cabeza. «Descansa, ahora estás a salvo». «¿A salvo?» La palabra le sonaba incierta, pero era lo único que él podía ofrecer. Rowan fue hacia la estufa, sus manos seguras al encender el fuego. Detrás de él, Niali cerró los ojos, el pecho subiendo y bajando, la mente, aún llena de fragmentos, miedo a los hombres, desconcierto por el forastero, y una débil esperanza de que quizá aún pudiera vivir. Rowan le echó una manta encima, se quedó un momento mirando el resplandor del fuego y soltó un largo suspiro. Su vida había sido rutina y silencio. Esa noche todo cambió en el transcurso de una corriente. La leña crujía en la estufa, llenando con chasquidos el silencio de la única habitación. Rowan Pike se agachó frente al fuego, calentándose las manos antes de mirar hacia el catre. La mujer que había sacado del río estaba enroscada bajo la manta de lana, el cuerpo estremeciéndose todavía por el frío. Sus labios recobraban algo de color, aunque la respiración seguía débil. Puso una vieja tetera abollada sobre la estufa, la llenó con agua de un balde de hojalata y esperó a que calentara. Mientras trabajaba, las preguntas lo acosaban. ¿Quién era ella? ¿Por qué la habían amarrado? ¿Qué razón había para dejarla ahogarse? Pero aún no preguntó nada. La veía demasiado frágil. Cada respiro le costaba. Lo importante ahora era mantenerla con vida esa noche. Cuando el agua comenzó a hervir, la sirvió en un jarro de lata y se arrodilló junto a ella. «Bebe», dijo en voz baja, sosteniéndole la cabeza con una mano. Sus ojos se abrieron oscuros y desconfiados, fijándose en su rostro. Dudó sin comprender todas las palabras, pero el tono no exigía nada. Probó un sorbo, tosió una vez, luego bebió más. El calor le afianzó el pecho. Él la recostó de nuevo. Rowan se quedó en cuclillas observándola. Era joven, apenas en sus veintitantos, con el cabello largo y pesado, las muñecas aún marcadas por las cuerdas. Su vestido bordado con cuentas y flecos estaba rasgado en varias partes por la lucha con la corriente. Se aferraba a la manta con fuerza, los ojos iban de él al fuego. Podía notar la rigidez en sus hombros, la reacción de alguien que ha sido lastimado y espera volver a serlo. «No te haré daño», dijo Rowan con la voz llana, sin nada más que la verdad. Dudaba que entendiera todo, pero en su rostro algo se suavizó apenas. Ella habló entonces, la voz baja, un inglés roto con acento propio. «¿Por qué te detuviste?» La quijada de Rowan se tensó. La pregunta le golpeó más de lo esperado. Pensó en seguir de largo, en lo fácil que hubiera sido dejar que el río terminara su obra. Recordó a May, su esposa, jadeando bajo la fiebre, mientras él nada podía hacer. Abandonar a esta muchacha habría sido igual. «No pude seguir», contestó seco. Ella lo miró largo rato, como pesando si decía la verdad. Después cerró los ojos. El cansancio la venció. Rowan se levantó despacio, dejó la taza a un lado y soltó un suspiro largo. Se quitó las botas, las dejó cerca de la puerta y se acomodó en la silla con el rifle apoyado en la pared. Pensaba mantenerse despierto, vigilar, por si alguien seguía su rastro, pero el calor del fuego y la fatiga lo vencieron. Sin querer se quedó dormido, y ya cerca del amanecer lo despertó la tos de ella. Estaba sentada, la manta sobre los hombros, el rostro pálido pero consciente. Rowan se levantó y sirvió lo que quedaba en la tetera en otra taza. Ella bebió despacio, las manos aún temblorosas. Aprovechó ese momento para hacer las preguntas que le rondaban desde el río. «¿Quién te amarró?»
¿Por qué sus labios temblaron al buscar palabras? Le costó cada frase rota, pero las soltó prometida a hombres. «Viejo, yo digo no, ellos dicen vergüenza. Hicieron esto». Levantó las muñecas mostrando las marcas. En sus ojos brillaban rabia y vergüenza, aunque Rowan entendió que ninguna le pertenecía. El pecho se le apretó. Conocía la crueldad de los hombres en la guerra y en campamentos sin ley. Pero verla rechazada por los suyos por querer elegir su vida encendió en él algo más fuerte que enojo, algo parecido a decisión. «Aquí estás segura», dijo con voz firme, aunque sabía que quizá no fuera cierto. Hombres así casi nunca abandonaban sus reclamos. Miró la puerta, luego el rifle. Estaría listo si regresaban. El fuego se fue apagando, la luz se extendía sobre las tablas del suelo. El aroma del café llenó el cuarto. Rowan puso una sartén sobre la estufa, echó un poco de maíz molido y formó tortitas. Cuando estuvieron listas, dejó una frente a ella. Al inicio dudó, luego la tomó con ambas manos, comiendo despacio como si llevara días sin probar bocado. Rowan comió dos sentado enfrente, el silencio pesado pero no incómodo. Entre mordidas, vio cómo sus hombros se aflojaban un poco, los primeros rastros de confianza apareciendo. Habló poco, se movió con calma sabiendo que un ruido brusco o un gesto fuerte solo avivaría el miedo. A medida que la mañana clareaba por la ventana, Rowan pensó por primera vez más allá de la siguiente hora desde que la sacó del río. La pregunta lo pesaba. ¿Querría volver con los suyos o aquellos mismos hombres intentarían llevársela otra vez? Una cosa tenía clara. Si venían por ella tendrían que pasar por encima de él. No lo dijo en voz alta. En cambio se levantó, colgó el sombrero en el gancho de la puerta y murmuró: «Descansa. Mañana veremos». Ella se recostó despacio siguiéndolo con la mirada y por primera vez desde el río su rostro se relajó en algo parecido a la paz. La luz de la mañana se cortaba sobre el piso de la cabaña, entrando a tiras por la ventana pequeña. El aire seguía oliendo a humo húmedo y a leña. Rowan Pike salió a buscar agua al arroyo que corría detrás de los árboles. Las botas se le hundían en la escarcha, el aliento se hacía nube frente a él. Pensó en la mujer adentro, el rostro aún pálido pero más firme que la noche anterior. Se repitió que solo había hecho lo correcto, lo que cualquier hombre debería. Pero sabía que la mayoría hubiera dado media vuelta con el caballo. Cuando regresó con el balde, ella estaba despierta sentada al borde del catre con la manta encima. Sus ojos lo seguían atentos, todavía recelosos, como dudando si confiar en la casa o en el hombre que la habitaba. Rowan dejó el balde, vació agua en una palangana y la empujó hacia ella sobre la mesa. «Para lavarte», dijo. Ella miró la palangana, luego a él, asintió una vez y se levantó con lentitud. Sus movimientos eran torpes. Entonces se dio cuenta, no tenía ropa seca, solo el vestido desgarrado con el que había llegado. La camisa de lana que le había prestado la noche anterior le quedaba floja. Entendió que necesitaría más si se quedaba algo adecuado para el invierno que le permitiera salir sin tiritar. Ese pensamiento trajo otra duda que no quería enfrentar. ¿Se quedaría? Querría marcharse cuando recobrara fuerzas. Ella metió las manos en la palangana, se estremeció con el agua fría y se frotó el rostro. Vio las marcas en sus muñecas con claridad bajo la luz del día, la piel cortada por la cuerda. Ella notó su mirada y escondió las manos hacia adentro. «No importa», murmuró en un inglés quebrado, aunque él entendió el peso en sus palabras. No importaba. Rowan se ocupó con la estufa. Puso tiras de tocino salado en el sartén, la grasa chisporroteando al tocar el hierro caliente. Después mezcló harina de maíz para hacer tortitas. El aroma llenó la cabaña cálido y constante, cubriendo el olor húmedo del agua de río que aún quedaba en su cabello. Cuando puso el plato frente a ella, esperó un momento antes de tomarlo con cuidado, como temiendo que él se lo quitara. Rowan la miró sin presionarla, aunque por dentro le ardía una rabia sorda. Rabia no hacia ella, sino hacia los hombres que la habían llevado a ese estado. Al terminar de comer, habló claro. «Necesitarás ropa. Tengo cosas aquí, pero no te quedan. Iré al pueblo, traeré lo necesario». La observó mientras lo decía, midiendo su reacción.
Los ojos de ella se abrieron un poco. La mano se apretó en el borde de la mesa. Pensó que la dejaría sola. No ahora, agregó rápido con voz pareja cuando ya tengas fuerza. Ella soltó el aire despacio, la tensión de sus hombros bajando. El día transcurrió entre tareas sencillas. Rowan partió leña afuera, el hachazo sonando firme. Dentro, ella juntó camisas y pantalones rotos de un clavo y comenzó a remendarlos con puntadas pequeñas y cuidadas. Había encontrado aguja e hilo entre sus cosas sin pedir. Quizá era su forma de pagarle o solo de pasar el tiempo. Cada vez que él entraba la veía inclinada sobre la tela, los labios apretados en concentración. Eso le dijo más de lo que podrían contar las palabras. No era ociosa, no era débil, no esperaba lástima. Ya por la tarde, cuando el aire se volvió más frío, Rowan le mostró las trampas que tenía junto al arroyo. Ella lo siguió en silencio, los mocasines sin hacer ruido sobre el suelo helado. Al llegar, se agachó, las examinó con interés y pidió con un gesto un pedazo de cuerda. Con dedos hábiles le mostró un nudo que él no usaba, uno que apretaba más rápido en la pata de un conejo. Sus ojos se levantaron a los de él no con orgullo, sino como quien ofrece un saber callado. Rowan asintió lo más cercano a un elogio y ella dejó escapar apenas una sombra de alivio. Esa noche, al regresar, la estufa calentó pronto la cabaña. Ella llevó su trenza al frente del hombro, un gesto que él empezaba a notar cuando pensaba mucho. Rowan se sentó en la mesa, engrasando su cuchillo mientras ella doblaba la camisa remendada y la ponía con cuidado en un estante. El silencio entre los dos ya no era duro ni pesado. Tenía peso sí, pero también un ritmo casi natural. Cuando el fuego bajó, Rowan acomodó su cama cerca de la puerta, igual que la noche anterior, quedándose entre ella y la salida por si llegaba alguien. Ella lo observó extender la manta y de pronto habló su inglés roto pero entendible. «Tú, guardia». Él se detuvo, la miró. «Cuido la puerta, así es más seguro». Ella tragó saliva, los ojos brillando con la luz del fuego. No contestó. Solo se arropó más, pero al poco su respiración se hizo más tranquila, como si al fin creyera que podría dormir sin miedo. Rowan se recostó en el suelo duro, mirando las vigas del techo. La mente le daba vueltas a preguntas que no había hecho. Su nombre, su gente, qué futuro quería, pero sabía que no era momento. Lo que no entendía era esto. El río no solo le había arrojado a una desconocida, le había puesto una decisión en las manos, una que pondría a prueba la calma que había mantenido desde que enterró a May y al hijo de ambos. No sabía si podría cargar otra cruz. Tampoco si sería capaz de soltarla. La estufa tronó, al enfriarse la cabaña quedó en silencio. Afuera el viento recorría los árboles. Adentro, Rowan Pike y la mujer que casi se ahogaba compartían techo. Dos vidas unidas por azar, ambas con heridas que el otro aún no conocía. A la mañana siguiente, el aire en la cabaña estaba más tibio que el día anterior. La estufa aún guardaba brasas de la noche. Rowan Pike se levantó temprano, las botas arrastrando en el piso, mientras echaba leña y avivaba el fuego. Miró hacia el catre. La mujer, Niali, como ahora sabía, dormía hecha ovillo bajo la manta, el pecho subiendo despacio, la cara menos pálida que cuando la llevó en brazos. Rowan se frotó la barba, gesto que hacía cuando pensaba fuerte. Había sobrevivido al río, pero quedaban dudas. ¿Quién más en su campamento se había puesto en contra? ¿Vendría alguien a buscarla? ¿Y cuánto pensaba quedarse bajo su techo? Cuando el aroma a café llenó el cuarto, ella se movió levantándose con un gemido leve. Rowan sirvió una taza y la puso sobre la mesa. «Bebe», dijo con voz firme. Ella se deslizó del catre, aún envuelta en la manta de lana, y se sentó con cuidado. Los dedos se cerraron alrededor del jarro, temblorosos de debilidad, pero bebió, los ojos clavados en él, como esperando saber si ese gesto traía un costo oculto. Rowan reconoció esa mirada. La había visto en soldados que desconfiaban del agua ofrecida. La sostuvo con calma. «Nada que pagar», dijo llano. Ella parpadeó, bajó la taza y dio una leve inclinación de cabeza mientras terminaba. Rowan puso un sartén en la estufa y frió más tocino acompañándolo con pan de maíz. Ella comió despacio otra vez,
pero con menos duda. Decidió que era momento de saber más. «¿Tu nombre?», preguntó señalando con suavidad hacia ella. Dudó, luego se tocó el pecho. Niele, su voz salió débil pero con firmeza. Rowan lo repitió cuidando el sonido. Ella asintió conforme. Levantó la mano hacia él preguntando sin palabras. Él dudó, luego respondió Rowan. Los nombres quedaron entre los dos como una marca. El primer intercambio no obligado por la supervivencia, sino por decisión propia. El resto de la mañana Rowan trabajó afuera partiendo leña. Cada vez que miraba hacia la ventana, veía a Niele moviéndose, remendando ropa otra vez, barriendo el polvo, con una ramita ocupando el espacio, como si empezara a hacer lo suyo. Ese instinto lo tocó, lo hizo pensar en la vida que había dejado atrás. Al mediodía dejó el hacha y volvió adentro. Ella estaba junto a la estufa, frotando ungüento de una pequeña bolsa en sus muñecas. Se detuvo dándose cuenta de que ella llevaba consigo algo de su gente. Sus ojos se encontraron con los de él y explicó en un inglés entrecortado para el dolor para sanar. Rowan asintió sentándose frente a ella. Fue entonces cuando comenzó a hablar en retazos de su historia. La habían prometido a un hombre que no quería mayor composición pero sin bondad. Ella se negó, habló claro a su familia. Algunos la respaldaron, pero las voces más fuertes la señalaron como rebelde deshonrosa. Rowan escuchó sin interrumpir, sus manos entrelazadas, el gesto firme. No necesitaba detalles de leyes ni costumbres. Bastaba ver las marcas en sus muñecas, los moretones en el hombro. Lo evidente era que la habían castigado por elegir su propio camino. Las palabras de ella pesaron en el recuerdo de él. Pensó en May, su esposa arrebatada por la fiebre, y en los años de silencio desde entonces, cuando había escogido la soledad para no fallarle a nadie más. Y ahora, sin aviso, otra vida había caído en sus manos. Miró sus herramientas y las armas. Esa tarde, al terminar las faenas, Naili lo sorprendió preguntando en voz baja: «¿Por qué vives solo?». Sus ojos lo miraban fijos, no como un reto, sino como una pregunta genuina, nacida de la necesidad de entender. Rowan se movió en la silla, la mirada en el fuego. No había hablado de May en años, pero la verdad salió despacio, marcada por el crujir de la leña. Esposa, hijo, los dos muertos, fiebre de invierno. Las palabras quedaron pesadas en el aire, pero no apartó los ojos de ella. El rostro de Naili se suavizó. Su mano se estiró sobre la mesa hasta descansar sobre los nudillos de él. Su toque fue leve, cauteloso, pero permaneció. Por un instante, Rowan olvidó la herida en su pecho, los años de silencio. Dejó que su mano quedara allí, el peso más firme que cualquier palabra. El fuego bajó y ya no hablaron más. Rowan acomodó su cama junto a la puerta otra vez. Esta vez, al girar antes de echarse en el suelo, vio que Naili ya lo observaba, el rostro tranquilo, sin miedo en los ojos. Ella se arropó más, como aceptando que por fin estaba en un lugar seguro. Afuera, el viento golpeaba y por primera vez desde el río ambos durmieron sin el filo del terror al acecho. Los días se fueron acomodando en un ritmo que ninguno había planeado. Las mañanas empezaban con el rechinido de la estufa y el olor a café, seguidos por los hachazos de Rowan afuera y el rasgar de la aguja en el interior. La cabaña, antes refugio solitario, ahora albergaba a dos personas que se movían con un entendimiento lento y cauteloso. Aún así quedaban dudas si los hombres que la habían arrojado al río volverían a buscarla, si Rowan pensaba dejarla allí o devolverla, y si ella misma quería regresar. En su tercer viaje al pueblo por provisiones, esas preguntas se hicieron más pesadas. Llevaba la mula al patio junto a la bomba de agua antes de entrar a la tienda. Adentro compró harina, frijoles y un rollo de tela de calicó que sabía que Naili usaría para algo más decente que el cuero roto que todavía vestía la mayoría de los días. Mientras esperaba la cuenta, alcanzó a oír a dos jinetes que hablaban bajo junto a la estufa. Sus palabras se propagaban fácil en la quietud del lugar. «Todavía anda por ahí», dicen. «Una muchacha apache que se escapó de su campamento. Algunos la buscan en las orillas del río. Dicen que lo deshonró». La quijada de Rowan se apretó. Mantuvo el rostro sereno, pero por dentro las palabras le pegaron fuerte. Seguían buscándola, no la daban por perdida. Pagó en silencio y se marchó, aunque su mente seguía clavada en ello. Sabía que si ya hablaban de ella en el pueblo,
podrían llegar pronto a la cabaña. Al regresar, Nailey lo recibió en la puerta. Sus ojos curiosos se posaron en la tela de calicó. La tocó con suavidad, luego lo miró con un destello de sorpresa, quizá de gratitud. Rowan dejó el resto de los víveres y por fin le contó lo que había oído. Hombres preguntando buscándote. El rostro de ella se endureció y el color se le fue de las mejillas. ¿Vendrán aquí?, preguntó, lenta pero clara. «Puede ser», respondió Rowan. Su voz fue firme, aunque ya pensaba en el rifle junto a la puerta y en la caja extra de cartuchos que guardaba. Le había prometido que estaría a salvo y no pensaba fallar. Esa noche ninguno durmió bien. Rowan permaneció en la puerta con el rifle sobre las piernas, los ojos abiertos en la oscuridad. Nailey se movía inquieta en el catre. Su respiración era desigual. Una vez, cuando el viento golpeó duro contra las paredes, murmuró algo en su lengua, bajo casi como una oración. Rowan no entendió, pero el sonido le asentó algo en el alma. Ella no estaba rota, todavía conservaba su voz, aunque su gente la hubiera usado contra ella. 2 días después, poco antes del anochecer, el retumbar de cascos subió por la loma. Rowan salió antes de que llegaran a la cabaña, el rifle en las manos aunque bajo. 4 hombres venían cubiertos de polvo, ojos duros. Reconoció el tipo, hombres que imponían mando no con ley sino con fuerza. «No traen nada que les pertenezca», dijo él. Su voz calma pero cargada de decisión. Nailey apareció detrás, los hombros firmes. «Yo decido por mí», soltó en su lengua las manos, temblando la voz firme. Rowan no entendió las palabras, pero el sentido fue claro. Ella había elegido su camino. Uno de los hombres escupió en la tierra. Antes de que la tensión creciera, aparecieron figuras en el borde del prado, 2 mujeres de un rancho vecino y un muchacho que cabalgaba con ellas. Tal vez habían visto las huellas, tal vez escuchado las voces. No sacaron armas, pero su sola presencia bastó. Contra un hombre solo era fácil, contra testigos ya era distinto. Los intrusos soltaron maldiciones, giraron los caballos y se marcharon. El sonido de los cascos se desvaneció en el atardecer. Rowan no se movió hasta que desaparecieron. Solo entonces bajó el rifle. El pecho le dolía de tanto contener la tensión. Nailey respiraba agitada, pero sus ojos brillaban no de miedo esta vez, sino de alivio y algo de desafío. El fuego chisporroteó más fuerte, llenando el silencio que dejaron los hombres. Rowan apoyó el rifle junto a la puerta y se dejó caer en la silla. Nailey se acercó su mano, dudó en el aire antes de posarse suave sobre el brazo de él. No dijo nada. No hacía falta. La pregunta que había estado flotando desde el río, si sería arrastrada de vuelta a la vida que rechazó, quedó respondida esa noche. No volvería, no mientras Rowan respirara. Y aunque ninguno lo expresó en palabras, otra certeza se asentó en la cabaña. Su decisión de quedarse ya no era provisional. La noche tras la partida de los hombres fue inquieta, aunque nada ocurrió. Rowan Pike despertó varias veces. La mano le buscaba el rifle por instinto, pero la loma permaneció en calma. Solo se oía el canto de un ave nocturna y el tic-tac constante de la estufa. Cada vez que se movía alcanzaba a ver a Nailey volteándose en el catre, su rostro contraído incluso en sueños. Ambos sabían que el peligro podía volver, pero algo había cambiado. La elección de ella, al pararse a su lado en la puerta, contestó una duda que ninguno había dicho en voz alta. Ya no se escondía, había reclamado su lugar. Los días siguientes lo devolvieron a la rutina. Rowan trabajaba en el corral pequeño, reparando un tablón roto, su aliento saliendo en nubes en la fría mañana. Nailey barría la cabaña, hervía hierbas de su bolsa y comenzó a cortar la tela de calicó que él había comprado. La midió sobre su cuerpo, fijando pliegues con agujas de hueso. Rowan se sorprendía mirándola más seguido de lo que quería admitir. La concentración en su rostro, al coser la forma tranquila de apropiarse de un espacio que antes era solo de él, mantenía abierta la pregunta de si pensaba quedarse o marcharse cuando recuperara fuerzas. Una mañana lo dijo claro: «Cuando te sientas bien, ¿quieres volver?». La mano de ella se detuvo a medio punto. Negó con la cabeza, lenta pero firme. «No go», respondió.
La firmeza en su tono pesaba más que su inglés limitado. Rowan asintió sin insistir, aunque las palabras se le quedaron hondas. Había decidido por ahora quedarse. A fines del invierno, la vida en la loma exigía más de ambos. La nieve apretaba contra las puertas del granero y el ganado se agitaba inquieto. Una tarde, Rowan volvió del cobertizo con la quijada tensa. «Vaca caída», dijo. Nailey lo siguió sin dudar. Dentro del establo oscuro, una vaquilla se debatía. El becerro venía demasiado pronto. Rowan se arrodilló en la paja trabajando, pero el animal salió flácido, apenas respirando. Maldijo por lo bajo, el sudor corriendo a pesar del frío. Sin esperar orden, Nailey se dejó caer de rodillas, quitó la manta de sus hombros y envolvió al pequeño contra su propio vientre pegándolo a su piel. Murmuraba en su lengua, frotándole los costados, dándole calor a ese cuerpo frágil. Rowan la miró sorprendido un instante, luego buscó una botella con leche tibia y se unió junto a ella. Trabajaron juntos hora tras hora, hasta que al fin el becerro se estremeció y se puso en pie con patas temblorosas. El alivio inundó a Rowan. Se apoyó en la baranda del corral observando a Nailey acariciar el cuello del animal, su rostro sereno pero iluminado por una determinación tranquila. Entonces comprendió lo que estaban haciendo entre los dos. No era solo sobrevivir lo que los unía, era la confianza forjada en estas pequeñas batallas compartidas. Más tarde, al volver a la cabaña, Rowan se detuvo en la puerta y la miró. Ella levantó la vista y por primera vez ninguno apartó los ojos. Él inclinó la frente hasta apoyarla suavemente contra la de ella. Ninguno habló, sus respiraciones mezclándose en el aire helado. No era un juramento aún, pero sí más que silencio, era reconocimiento. Dentro el fuego ardía parejo. Rowan tomó su lugar junto a la puerta como siempre, pero esa noche el pecho le pesaba menos. Nailey se recostó en el catre, la mano fuera de la manta abierta mirando hacia él. Entendió el gesto sin palabras, la respuesta a las dudas de los primeros días, si él la protegería, si ella se quedaría. Todo estaba claro. Lo que viniera aún era incierto, pero en esa cabaña pequeña, en el ritmo del trabajo y la supervivencia ya no vivían como extraños. El becerro pasó la noche y al amanecer se mantenía firme empujando el costado de su madre para mamar. Rowan Pike lo observó desde la baranda, las manos pesadas en la madera. Había visto nacer muchos terneros, perder algunos, salvar otros, pero este era distinto. No podía negar la verdad sin las manos rápidas de Nailey, y su terquedad estaría enterrado en la nieve antes del alba. Cuando ella pasó junto a él bajo la luz del establo, sacudiendo la paja de su manta, Rowan sintió que algo se acomodaba dentro de él. Ella no era una carga que había recogido, era parte del trabajo que lo mantenía de pie. Los días siguientes llegaron con el viento duro del final del invierno. Rowan siguió con sus faenas, revisando cercas, acarreando alimento. Mientras tanto, Nailey transformaba el rollo de calicó en algo ponible. Sentada cerca de la estufa, cortaba, cosía, convertía la tela simple en un vestido que se ajustaba a su figura. Cada vez que Rowan entraba, se quedaba parado más tiempo del necesario viéndola bajo la luz del fuego, el cabello sobre el hombro, las manos firmes. No había mirado así a una mujer desde May, y el pensamiento lo inquietaba tanto como lo fortalecía. Esa noche el silencio entre ellos se volvió más denso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a decir. Él pensó en su gente, si su abuela aún la buscaba, si más hombres volverían a reclamarla. Ella pensaba en su pasado. ¿Qué clase de hombre enterraba a una esposa y a un hijo, y aún así se mantenía erguido con tanta disciplina? Esas preguntas los rondaban en silencio hasta que una noche rompió la calma. Después de la cena, Nailey dejó a un lado la costura y habló primero. «¿Quieres que me quede?», preguntó en un inglés cuidadoso. Sus ojos fijos en él sin apartarse. Rowan dejó el tenedor. El aire se le atoró un momento. La pregunta había estado viva en ambos desde el río, pero dicha en voz alta dolía más. Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa, la voz baja. «Sí, si es lo que quieres. No te obligaré». Sus hombros se relajaron apenas, pero su mirada no se suavizó. Lo estudió como había estudiado las trampas en la loma, pesando si resistirían. «Me quedo no como esclava, no como caballo.
Igual. Rowan asintió una vez despacio, como si la verdad no necesitara réplica. Iguales dijo, y la palabra se le quedó en el pecho como promesa. El aire entre ellos cambió más firme ahora. Ella extendió la mano sobre la mesa rozando los dedos de él. No fue el toque vacilante de consuelo de antes. Esta vez dejó la mano ahí firme anclada. Rowan no se apartó. El corazón le dio un golpe duro, pero el rostro se mantuvo sereno. Habían pasado años, sin un roce años, con el silencio como única compañía. Ahora el silencio tenía sentido. Esa noche, al tender su cama junto a la puerta, Niali volvió a hablar la voz suave pero clara. ¿Por qué nunca te vas de aquí? ¿Por qué no buscas otra vida? Rowan miró las vigas mucho rato antes de responder. Ya la tuve, la perdí. Quedarme aquí más fácil que intentar de nuevo. Se detuvo, la miró. Hasta que tú. Las palabras pesaron en la oscuridad del pecho apretado al decirlas. No había querido soltarlas, pero eran ciertas. Ella no contestó de inmediato, pero escuchó su respiración cambiar más pareja, más lenta, como si las asimilara de a poco. A la mañana siguiente, el clima se abrió, cielo despejado y sol duro en la loma. Rowan ensilló el caballo listo para ir al pueblo por clavos y semilla. Al apretar la cincha, Niali salió afuera, ya con el vestido de calicó terminado. Le quedaba justo. Había bordado con sus cuentas el cuello. Se mantenía erguida, no la figura temblorosa que había sacado del río, sino una mujer que había elegido su lugar. El pecho de Rowan se tensó al verla, aunque no dijo nada. Solo tocó el ala del sombrero y montó. Cuando volvió con las provisiones, ella lo esperaba en el corral. Su rostro mostraba algo nuevo, ni miedo ni duda, sino expectación. La pregunta que había quedado abierta desde los primeros días, si él sería solo quien la protegiera, o alguien que caminaría a su lado, ya tenía respuesta en el granero en la mesa, y ahora a cielo abierto. Ella había decidido quedarse, y él había decidido permitirlo. Esa tarde, al caer el sol, Rowan colgó el sombrero en el clavo junto a la puerta. Niali se acercó, levantó el mentón y apoyó la frente en su pecho. Él se quedó inmóvil, luego llevó despacio la mano a la nuca de ella. Era la primera vez que venía hacia él por voluntad propia sin temor, y lo dejó sin palabras, la garganta cerrada. El fuego bajaba las sombras largas en la pared de la cabaña. Dos personas marcadas por la pena y la vergüenza ahora estaban juntas, aún sin nombrar lo que los unía, pero sabiendo que era más que sobrevivir. El deshielo llegó lento, pero cuando lo hizo, la loma olía a tierra mojada y a brotes verdes que rompían la hierba seca. Rowan Pike se levantó más temprano de lo normal, inquieto por una decisión que había postergado demasiado. Se paró junto a la estufa, la mano firme en la cafetera, aunque la mente giraba en palabras no dichas en años. Cuando Niali salió del catre, el cabello suelto del sueño, la miró un segundo largo antes de hablar. «Necesito preguntarte algo», dijo la voz baja pero firme. Ella se detuvo ajustando la manta en sus hombros. Los ojos en él con la misma mirada medida que usaba cuando no sabía lo que venía. Rowan dejó la cafetera, cruzó la habitación y se detuvo a un paso de ella. «Quiero quedarme contigo el resto de mis días si me aceptas». Las palabras cayeron pesadas sin adornos. Los ojos de Niali se suavizaron, aunque los hombros siguieron tensos. Ya había sido rechazada una vez por negarse a vivir sin elección. No cambiaría una prisión por otra. «No pertenezco», dijo firme su inglés, duro pero claro. «Igual mi voz, mi decisión». Rowan asintió enseguida. «Iguales», repitió, «solo si lo quieres». No extendió la mano, no presionó más. Dejó el silencio abierto para que ella lo llenara. La mirada de Niali se fue hacia la puerta, luego a las colinas. Su abuela seguía allá afuera, los había esperando en el campamento junto al bosque. Si esta vida iba a ser suya, no podía empezar con secreto ni vergüenza. Se volvió hacia Rowan, la quijada firme. «Vamos, mi abuela, a pedir bendición». Él sostuvo su mirada y dio un solo asentimiento. Salimos al amanecer. Al día siguiente, el sendero al este los llevó de nuevo al río. La tierra aún estaba blanda por la nieve derretida.
los cascos de los caballos hundiéndose en el barro. Niali iba erguida en la silla. Su vestido de calicó limpio, la bolsita de medicina atada a la cintura. Rowan cabalgaba a su lado, el ala del sombrero sombreándole el rostro, la mano firme en las riendas. Hablaron poco, pero el peso del viaje se sentía entre ellos. Cerca del mediodía, los álamos aparecieron a la vista. Una anciana estaba de pie junto a la orilla, acompañada de 2 tías. El cabello de la abuela ondeaba al viento, pero sus ojos estaban claros, fijos en Niali. Rowan bajó del caballo y esperó mientras Niali avanzaba. Ella habló en su lengua. Su voz firme relató lo que le habían hecho, lo que había elegido, y el hombre que la sacó del río. La abuela escuchó en silencio antes de levantar un pequeño manojo de hierbas encendidas con una brasa en un cuenco de barro. El humo se elevó áspero y limpio. La abuela rodeó primero a Niali y luego a Rowan, su voz baja pero firme. Bendijo la unión con palabras que Rowan no entendió, pero que sintió en el peso del momento. Al terminar, Rowan dio un paso al frente y ofreció el anillo de plata que había guardado en su bolsillo por meses, deslizándolo en el dedo de Niali con manos cuidadosas. A cambio, Niali ató en su muñeca una tira de cuero trenzada en 3 hebras. Sus miradas se encontraron, 2 formas distintas de decir la misma promesa. El predicador del pueblo, traído por una de las tías, habló después de la bendición de la abuela, pronunciando en inglés las palabras que los declaraban unidos. Las 2 ceremonias sonaban distintas, pero ninguna pesaba más que la otra. Para Rowan y Niali era el único camino, 2 sendas que se juntaban en un mismo claro, iguales en valor, iguales en verdad. Al concluir, Niali se irguió el anillo en su dedo, brillando bajo el sol. Su mentón se alzó no en desafío, sino en orgullo. Rowan se acomodó el sombrero, la quijada firme, pero el pecho más ligero que en años. Montaron otra vez y giraron al oeste con el río a su costado. Las preguntas que habían rondado desde la primera noche, la duda de si ella pertenecía, si tenía elección, si su vínculo resistiría fuera de las paredes de la cabaña, encontraron respuesta allí entre los álamos. Ella no había sido tomada, había elegido. Él no la había reclamado, había pedido. Mientras cabalgaban, Rowan la miró una vez. Ella sostuvo la mirada sin miedo, y por primera vez en mucho tiempo, Rowan Pike se permitió creer que lo que venía podía ser más que sobrevivir. Podía ser una vida. La loma se asentó en días largos con viento tibio corriendo entre la hierba. La puerta de la cabaña quedaba abierta la mayoría de las mañanas, el aroma a pan recién hecho escapando afuera. Rowan Pike se levantaba temprano para cuidar el ganado, mientras Niali mantenía la estufa ocupada. Su vestido de calicó, ya suave de tanto uso, llevaba cuentas cosidas en el cuello. La cuna que Rowan había tallado en pino junto a la pared, cerca de la estufa, aún vacía, pero lista un signo silencioso de que la vida que habían elegido crecería con las estaciones. La cabaña, antes callada, ahora latía con 2 voces. Rowan hablaba poco con firmeza, mientras que el inglés de Niali se volvía más seguro. Aunque muchas veces regresaba a su lengua para rezar o cantar, lo hacía en voz baja durante las comidas. Él nunca le pidió que cambiara. En lugar de eso, escuchaba dejando que el sonido llenara los huecos que antes eran puro vacío. Los vecinos empezaron a visitar más seguido. Las mujeres del prado llegaban con semillas y relatos. El muchacho llevó un silbato tallado como regalo, y Rowan lo dejó alimentar al becerro que Niali había salvado una vez con una manta. Donde antes Rowan se mantenía aparte, ahora se encontraba al centro de pequeñas reuniones. Su hogar ya no era un sitio de soledad, sino de convivencia. La presencia de Niali hacía esas visitas más sencillas. La gente respetaba su fuerza callada, su conocimiento de hierbas, la serenidad con la que sostenía la mirada sin bajarla. La duda que quedaba en quienes habían presenciado su castigo, si sería devuelta o rechazada, se respondía cada vez que entraba al pueblo junto a Rowan. Caminaba las calles con su vestido de calicó y cuentas la mano a veces en el brazo de él, el anillo de plata brillando en su dedo. Nadie la confundía con propiedad. Se mostraba como su igual y Rowan no lo escondía. Una tarde de regreso del pueblo, una figura apareció en el camino. Era uno de los hombres que la habían arrojado al río tambaleante en la silla, borracho, los ojos vidriosos.
Murmuró algo bajo, pero Rowan mantuvo firme las riendas, la mandíbula dura. Niali no se estremeció ni bajó la vista. Mantuvo la mirada al frente, la espalda recta, y pasaron juntos sin detenerse. No hicieron falta palabras. El hombre se deshizo en el polvo tras ellos, y la verdad quedó clara. La vida que habían construido era más fuerte que cualquier maldición o vergüenza que él pudiera escupir. De vuelta en la cabaña esa tarde, Rowan colgó el sombrero en el mismo clavo de siempre y encontró a Niali esperándolo en la puerta. Ella rozó con los dedos la trenza de cuero en su muñeca, luego llevó la mano a su vientre en un gesto que dijo más que cualquier palabra. La garganta de Rowan se cerró al comprenderlo. No preguntó, no hacía falta. Su mano cubrió la de ella, áspera pero segura. La estufa ardía el pan, enfriaba en el alféizar, y la cuna esperaba junto a la pared. Rowan atrajo a Niali contra sí, la frente de él descansando sobre la de ella. El murmullo del río entraba por la ventana abierta. Las dudas que iniciaron la historia, si ella sobreviviría, si él podría cargar otra vida, si dos almas marcadas por la pérdida podrían levantar algo juntos, ya no existían, reemplazadas por la certeza tranquila de la elección. Rowan Pike y Niali no prometieron más de lo que podían cumplir. Prometieron quedarse, compartir el trabajo, cuidar la tierra bajo sus pies. Y cuando la última luz del día se extendió sobre la loma, permanecieron unidos no como rescatador y rescatada, sino como compañeros atados por una vida que habían elegido con los ojos abiertos hasta el final.